Victoria Salazar, CEO de Visión y Marketing, CEO de Listos y cofundadora de Grupo Hola. Nuestra moderadora es una líder empresarial con más de 25 años posicionando a Visión y Marketing como pionera en trade marketing en Colombia. Ahora, como fundadora de Grupo Hola, ha liderado, junto con sus socios, la expansión en Latinoamérica y Estados Unidos y la creación de un ecosistema que conecta marcas con compradores y consumidores a través de estrategias innovadoras. Bruna Almeida, Global Sales Strategy and Innovation Leader for Latin America, Procter & Gamble. Con más de 17 años de trayectoria en Procter & Gamble, Bruna Almeida ha ocupado múltiples cargos de liderazgo en las áreas de ventas, trade marketing, shopper marketing, estrategia e innovación. Actualmente se desempeña como Global Sales Strategy and Innovation Leader para la región, liderando iniciativas estratégicas que impulsan la transformación comercial en mercados clave. Luis Navarrete, Senior Director, Global Head of Digital Marketing, Liberty Latin America. Luis Navarrete es Director Senior de Marketing Digital en Liberty Latin America, uno de los grupos de telecomunicaciones más grandes de la región, donde lidera las estrategias digitales tanto para el segmento B2C como B2B en más de 40 mercados. Con más de 18 años de experiencia en marketing digital, Luis combina su formación en Computer Science con una trayectoria multidisciplinaria. Es autor, Fellow de The Marketing Society, jurado internacional y conferencista en temas de transformación digital y tendencias del consumidor. Ana Claudia Álvarez, General Manager, Panamá y Centroamérica, Medtronic. Ana Claudia es una reconocida líder del sector salud, con más de 30 años de experiencia en posiciones ejecutivas en industrias como dispositivos médicos, farmacéutica y consumo masivo para América Latina. Ha liderado operaciones en empresas globales como 3M Latinoamérica, Bayer, Pfizer, Aspen Pharma, GE Healthcare y Abbott. Actualmente se desempeña como gerente general de Medtronic para Panamá y Centroamérica con base en Ciudad de Panamá. Es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá con especialización en mercado estratégico, MBA del Instituto de Empresa de Madrid y doctora en Administración de Empresas. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya lo dijo el video, soy Victoria Salazar, socia de Grupo Hola, y estoy de verdad súper contenta de tenerlos a ustedes acá y a este gran panel de invitados donde después de ver la presentación que nos hizo EY y vimos cómo los temas de costo de vida e inflación han hecho que el consumidor sea más consciente comparando precios, la lealtad de las marcas cada vez está más desafiada, reconfigurando muchos consumidores también hacia inclinarse hacia marcas propias, como la inteligencia artificial también está haciendo que el día a día de nuestros consumidores sea más informado, los consultan, y eso pues obviamente también nos ha desafiado mucho como usar la tecnología con un propósito, y eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Y pues al final también un consumidor que está exigiendo bienestar, sostenibilidad, experiencias auténticas y que realmente impactemos su calidad de vida. Después de ver todas esas cifras, bueno, tratar de ver, porque la verdad lástima que la pantalla no nos lo dejó, pero como van a tener la presentación, hoy lo que quiero en este panel, y muchas gracias Ana Claudia, Luis y Bruna por acompañarnos, es que nos extraigamos un poco de las cifras y vayamos a la parte cualitativa del marketing y de la manera como estamos también nosotros internamente en nuestras organizaciones reconfigurando la manera como estamos interactuando y tratando de conquistar a estos consumidores. Vamos a explorar un poco sobre también, y los quiero invitar a que tengan en su cabeza una dualidad entre comprador-consumidor, eso también lo vamos a ver un poco. Y yo aquí con mi inteligencia artificial me van a ver tomando un poquito de nota, pero para también seguir trabajando todo el tema de cómo este consumidor que está más exigente, más digital y más consciente nos está desafiando. Entonces, pues arranquemos.
quiero arrancar con una pregunta que tiene todo que ver también con lo que nos estaba mostrando el equipo de EY, y es ¿en qué hábitos y patrones de consumo han notado ustedes esos cambios más significativos y cómo creen que actualmente los consumidores están evolucionando? ¿Cómo estamos enfrentándonos a ese consumidor con cambios? Entonces, Ana Claudia, porfa, arranca tú. Gracias, Victoria. Buenos días a todos. Un gusto estar acá en este panel. Muy encantada de esta invitación para hablar de los grandes cambios que están ocurriendo en América Latina. Y hasta tu pregunta, Victoria, pues nos estamos encontrando con un consumidor que tiene como una oposición o una ambigüedad, porque está inmerso en la inmediatez y en una gran velocidad y al tiempo quiere tener el mejor bienestar. Y yo que estoy en el sector salud les cuento que wellness, como lo veíamos en la presentación de EY, es una gran tendencia. Entonces vemos esta inmediatez en cuanto el consumidor o el shopper, o en este caso el paciente, está con Dr. GPT, absolutamente buscando toda la información desde las grandes cirugías hasta los productos de OTC, y ahí puede efectivamente ver, yo quiero comprar ya un medicamento, quiero ir a alguna terapia y lo quiero hacer ya rápido y barato. ¿Cuál es la contradicción? Yo también soy consciente como consumidor que quiero lo mejor para mí, quiero wellness, y ahí se vuelve mucho más selectivo. Ya la inmediatez no es lo más importante, sino lo que encuentro en el valor de la marca que está satisfaciendo una necesidad. Ejemplo de eso, sensores de glucosa, por ejemplo, que es un producto muy masivo, que lo vemos en farmacias, y por más de que veo la necesidad de ir a lo económico, yo voy a buscar un sensor de glucosa, si es un paciente con diabetes o un deportista, que realmente satisfaga mi necesidad de tener en control mi glicemia para tener mejor bienestar. Así que eso es lo que le está pasando al consumidor, muy rápido y muy ambiguo, y a eso nos tenemos que adaptar en los negocios para poder entregar la mejor propuesta de valor. Bruna, ¿tú cómo ves ese tema del cambio del consumidor? No, total. Antes les voy a dar un pequeño spoiler. Esta semana yo renuncié a P&G después de 20 años, entonces, sí, para poder apoyar y ayudar a otras empresas con este conocimiento que yo creo que es tan importante. La manera que veo yo, el consumidor no solo evolucionó en la parte de lo que él exige del producto. Hoy el consumidor está buscando en diferentes fuentes de información, sea ella en la tienda, nuestros claims, como nosotros hablamos con el consumidor en el primer momento de la verdad, que nosotros llamamos, sea ella cuando ella busca en Google cuál es el mejor shampoo para el control de caída de mi cabello, y la validación con influencers, con AI. Entonces, el consumidor de hoy es el consumidor que nosotros tenemos que delight a cada segundo y siempre anticipando cuál va a ser su deseo. El consumidor hoy ya no exige, ya no se queda simplemente satisfecho en tener lo que él piensa que quiere, checked y satisfecho. Él espera que nosotros anticipemos una necesidad de él. Entonces, nuestro consumidor no solo está exigente, él está exigiendo que nosotros solucionemos a él un problema que ni él sabe que tiene. Creo que han hablado de inmediatez, de valor de la marca, de satisfacer, de deleitar a ese consumidor. ¿Cómo estás viendo tú desde otro tipo de servicios, Luis, todos esos cambios? ¿Este mejor? Sí. Una de las tendencias que yo sí veo es el sentido de expectativa o el concepto de expectativa que tienen los consumidores hoy en día, ¿no? Yo siempre le comento a muchos de mis peers que la expectativa que tiene el cliente y la competencia con la que estamos luchando son los Amazon de este mundo, son los pedidos ya o Rappi. Tú no esperas un nivel de servicio menor del que te está dando un Amazon, ¿no? No esperas un nivel de servicio peor
del que tienen estas compañías que han sabido realmente poner al cliente en el centro de su experiencia y armar todo su modelo operativo alrededor del cliente. Y hay muchas empresas que venimos de un modelo muy contrario, ¿no? Nos organizamos nosotros y entonces esperamos que el cliente vaya a un retail o a un canal digital o a un canal de call center, un contact center, y esperamos que ese cliente sepa navegar nuestra organización. Mientras que vemos muchas organizaciones que son las que toman este leadership de hacerlo justo al revés. Creo que esa expectativa que tiene el cliente ahora mismo es uno de los grandes retos que nosotros tenemos que responder como marketeers, es cómo realmente cumplimos esa expectativa que tiene el cliente. Tú nos introduces un tema que yo creo que es bien interesante, que íbamos a tratar más adelante, pero que quiero adelantarme para conectar con eso que nos estás planteando, y es el tema de la omnicanalidad. Nosotros como organizaciones nos hemos organizado para poder atender a ese cliente de manera omnicanal, en todos los distintos, con todo el tema de redes sociales y bueno, todo lo que ya sabemos con lo que está en los medios a través de los cuales interactúan los consumidores y los compradores con nuestras marcas. Y hablaste algo fundamental y es que las empresas muchas veces nos estamos organizando internamente, pero no necesariamente entendiendo que el omnicanal no somos nosotros, sino el consumidor o el comprador. ¿Cuál es ese desafío al interior de las organizaciones? Y me quedo contigo, Luis, con esta pregunta que deberíamos estar enfrentando, que deberíamos estar poniendo el ojo para poder realmente evolucionar hacia una experiencia omnicanal de ese comprador. Yo creo que mucho de eso es organizacional, ¿cierto? Mucho de eso es cómo nosotros hemos diseñado nuestras organizaciones alrededor de estructuras que no necesariamente responden a la experiencia que ese cliente va a tener, ¿no? Cuando ese cliente ve una información acerca de nuestro producto online o ve un influencer que habla del producto con unas ciertas condiciones y luego ve que la experiencia que tiene en retail o la experiencia que tiene en el canal de atención al cliente no es consistente, realmente la percepción que tiene de tu marca ahí queda muy dañada, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas es la organización, que de ahí parte un poco cómo de cultural es esta mentalidad de que el cliente tiene que tener una experiencia unificada, ¿no? El cliente espera saber dónde está su pedido en cada momento, el cliente espera que la persona que está en la tienda sea capaz de acceder al histórico de sus pedidos, sea capaz de entender quién tiene delante, y ahí, más allá de esa parte organizacional, también hay una componente de sistemas, que obviamente es un reto grande el adaptar todos los sistemas para darle a nuestro frontline staff esa visibilidad que necesitan, ¿no? Y que creo que muchas veces no tienen. Bruna, entendí que ahora vas a entrar al mundo de la consultoría. Entendiendo este gran desafío del que estamos hablando, de la omnicanalidad y del consumidor omnicanal, ¿qué le dirías tú a las empresas? ¿Cuáles son los puntos más relevantes en los que debe concentrarse para realmente el consumidor tener esa experiencia transversal? Vamos cambiando, vamos intercambiando. Yo normalmente no necesito de micrófono, pero lo voy a usar. Para mí el tema de la omnicanalidad es un tema de más entender la jornada del consumidor al buscar mi producto, ¿no? La jornada del consumidor empieza desde la parte de research a la parte de parar enfrente a un anaquel y poder tocar el producto, leer el producto en muchos casos. Y la última parte es de verdad esta parte de conversion, de verdad agarrar el producto, llevarlo a mi casa o apretar un botón y que este producto llegue a mi casa en 15 minutos. Para mí lo más importante que nosotros tenemos que enfocarnos cuando hablamos de producto es: ¿tengo yo la información correcta, los hooks correctos en los subcanales durante esta jornada del consumidor, que va a entregar al consumidor la información correcta en el momento correcto para poder yo cerrar esta misión de compra o no? ¿No? Entonces yo creo que muchas veces cuando nosotros hablamos de omnicanalidad es: tengo yo la oferta de productos en todos los
diferentes tipos de canales, llámase ellos last milers, en el mundo de digital, en el mundo de la tienda, pero para mí es un poco más, entiendo yo de verdad la jornada de mi consumidor y lo que él espera entender del producto en cada uno de estos canales, sí o no, y poder proveer una información correcta, directa, concisa y que haga con él que él llegue a la conversión final de su producto. Cuando tú hablas de la conversión, a mí me genera un poquito, es como de curiosidad entender si yo puedo estar informándome en mi casa sobre un producto. Luego voy a la tienda física, pero no lo tenía en mi lista de mercado, entonces pues no lo llevo. Pero llego a mi casa y me doy cuenta que sí debía haberlo comprado. Entonces entro a la página web o a una plataforma donde lo pueda comprar. La conversión realmente, para que sea omnicanal, que era lo que tú estabas hablando ahora, ¿qué debemos hacer? Porque entiendo que hablaste de la información, pero realmente lo que queremos es que este consumidor convierta en cualquiera de los lugares donde va a encontrarse con el producto, lo va a decidir comprar. Obviamente, yo creo que en términos de fulfillment, nosotros tenemos que tener varios tipos de cosas que son un must-have. Tenemos que tener la distribución, tenemos que tener nuestro anaquel organizado, tenemos que tener el producto disponible, sea él en el punto físico natural del producto o online. Pero para mí, la real integración de omnicanalidad es ofrecer la información correcta que busque el consumidor para poder comprar este producto independiente de dónde él quiera comprar. Entonces, si yo voy a la tienda, yo necesito que en la botella mi claim, mi stopping power de materiales, de producto que tengo yo en la mano, comunique en 1 o 2 palabras el beneficio real de este producto, porque es el tiempo que tengo yo ahí. Ahora, si yo tengo el interés de buscar cuál es el producto que es el mejor para la caída del pelo, yo tengo más tiempo para buscar en un mundo digital. Puedo yo darme el lujo de elaborar un poco más sobre eso. Y si yo estoy en el last miler, que mi decisión o mi momento de compra exige que sea en 15, 10 minutos, estoy yo logrando comunicar en 2 palabras el beneficio, pero también que llego yo en 2, 3 minutos. Entonces, resumiendo, la omnicanalidad es hacer el básico para estarmos available for the shopper and for the consumer, pero al mismo tiempo tomar mucho cuidado, identificar cuál es el estadio de la misión de compra que está esta persona. Ana Claudia, tú estás en una industria en donde la información juega un papel fundamental. ¿Cómo aproximan ustedes esta sobredosis de información en la que estamos nosotros permanentemente, no solamente desde lo que nos llega, sino también desde lo que tenemos acceso nosotros para buscar en la industria, o con toda la experiencia que tienes, que nos cuentes un poco cómo enfrentarla? Claro, gracias, Victoria. Vamos a hablar de la información y yo lo quiero hablar en 2 vías. Uno es la información que reciben nuestros clientes, consumidores, shoppers o pacientes en el sector salud, y también la información que tenemos dentro de las empresas. Voy a referirme a la primera. La información que tienen hoy día los pacientes está en el mundo omnicanal, que muy bien mencionan Bruna y Luis, porque cuando tratamos de salud, y me preocupo tanto por mi bienestar, bien sea por vivir más años o por resolver un tema de salud, estoy viendo información desde mi doctor, desde TikTok. Increíble, los pacientes ven TikTok para una cirugía bariátrica. O sea, créanme que no van solo donde el cirujano, sino que van a ir a TikTok a averiguar. Entonces, ¿qué está saliendo en TikTok? Van a Google, hoy día van a ChatGPT, ¿cierto? Pero finalmente la decisión la toman con el doctor. Con esto en mente, las compañías estamos seguras, tanto en Medtronic, Bayer, Abbott, Pfizer, las compañías en que he trabajado, en que la información que tenga este consumidor sea disponible de acuerdo al Customer Journey que decía Bruna. Si estoy en un momento de awareness, ejemplo, los medicamentos GLP-1 como Ozempic,
Bueno, esto estamos en awareness, estamos en la primera parte del funnel, la información tiene que estar disponible a una gran escala, pero a medida que vamos bajando en el funnel antes de la conversión, pues ya tendríamos que entregar información a los doctores en los congresos, entonces es otro tipo de información que estoy entregando. Ya la conversión probablemente la puedo hacer o en la farmacia o en los operadores logísticos, esta es una información que ya el cliente toma por precio o por disponibilidad, así que seamos conscientes de qué información necesita un cliente de acuerdo al Customer Journey. Y ahora desde el punto de vista de las empresas, yo estoy muy preocupada que lleguen mis equipos de marketing a hablarme con mucha información y a pedirme mucha inversión para inversión multicanal. Tenemos que segmentar qué información necesito de acuerdo a este segmento de cliente, la simplifico, no puedo estar en un mar de datos que no me permiten tomar información, estas láminas que presentan a veces en marketing que tiene tanta información que digo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el insight detrás de esta información? Y a partir de ahí tomar decisiones que respalden la transacción, que es lo que nos interesa a las empresas, al final la venta, pero también la lealtad a largo plazo y la rentabilidad. Tenemos que hablar cuando estamos en marketing de la rentabilidad y solo una buena información me ayuda a asegurar la ejecución, pero también la rentabilidad. Luis, tú que estás en la industria y llevas unos años bastantes en los temas digitales y precisamente de manejo de la información, y Ana Claudia nos mencionaba de los insights que yo puedo extraer de toda esa cantidad de información, cómo sacar provecho de esto, ¿cómo lo ves tú y cómo crees que debemos hacerlo desde marketing? Mira, yo creo que tengo como 2 o 3 ideas muy claras en ese ámbito, ¿no? El primero, hay que no sobrecomplicar las cosas. Vivimos en una época en la que tenemos un exceso de datos y veo mucha gente que, como decía Ana Claudia, llegas con unas slides con un montón de datos, pero falta el so what. ¿Qué significa esto? ¿Qué decisión tenemos que tomar en base a esto, ¿no? Yo lo que recomendaría es empezar a revisar tu organización y empezar a ver cómo empezamos a hacer a la gente accountable de modificar los datos que estamos viendo. Te pongo un ejemplo. Social listening es algo que es extremadamente barato de hacer hoy en día. ¿Cuánta gente de tu call center o de tu Customer Experience Team están actuando en esos datos? Cuesta mucho hacer que la gente tome decisiones basadas en esos datos y cuesta muy poco hacer esos datos accesibles, ¿ya? Y entonces empezamos a pensar en soluciones grandilocuentes de AI y vamos a hacer un data lake, vamos a hacer un montón de cosas. Bueno, ya, ¿por qué no? ¿Por qué la gente está diciendo en redes sociales esto y nadie está ni en el departamento de marketing, ni de comunicación, ni de atención al cliente actuando sobre eso? La primera idea para mí es no sobrecomplicar y ser mucho más action driven. La segunda idea es que hay que poner mucho más foco, como decía Ana Claudia, en el tema de los insights, ¿no? Creo que hay que revisar nuestra organización y ver cuánta gente se dedica a ser analista y cuántos realmente se dedican a proveer insights y asegurarte de que tienes ese balance de manera adecuada. Y con el tema de AI, que es algo que siempre me llama mucho la atención, cómo todo el mundo recurre a AI como lo que lo va a solucionar todo, ¿no? ¿Tenemos muchos datos? Ah, ya, pues como ya es imposible que lo manejen los humanos, vamos a dejar que lo maneje un AI. Y entonces el challenge que yo le pongo a mi equipo, porque he visto muchos casos de uso en los que dices, bueno, vamos a montar un modelo como un ChatGPT sobre nuestra capa de datos y así yo le puedo preguntar, no sé, cuáles son las quejas más comunes de mis consumidores o cuáles son los atributos del producto que más se valoran. Yo creo que hay que empezar a pensar al revés. Es decir, que sea la AI la que empiece a darte a ti los insights proactivamente. Veo muchos casos de uso de yo le voy a preguntar, no vas a conseguir un cambio organizacional ni de cultura esperando que la gente de tu organización le pregunte a una LLM. Lo que yo espero, y es el challenge que le pongo a mi equipo, es yo quiero levantarme todas las mañanas y que la AI me diga qué ha pasado ayer, qué está pasando ahora y qué tenemos que hacer diferente.
Y creo que cuando consigamos llegar a ese nivel, los datos serán mucho más fáciles de actuar. Tú mencionaste ser simples, extraer insights y que los insights no esté yo buscándolos, sino que me estén llegando. Dentro de todo este proceso de comprador-consumidor, de conquista y probablemente también ya después de la compra, ¿dónde estás viendo tú el valor para lograr esa transacción en servicio al cliente? Y tú que estás en la parte pues, de servicios y telecomunicaciones, ¿cómo lo están implementando ustedes? Bueno, nosotros estamos analizando ese Consumer Journey y viendo en qué diferentes casos de uso lo podemos aplicar, ¿no? Y sin ánimo de comentar ninguna cuestión confidencial. Ni más faltaba, no esperamos dentro de tu experiencia. Pero te puedes imaginar que hay muchos casos de uso en los que intentamos utilizar analítica predictiva para predecir comportamientos del consumidor, ¿no? O para predecir su tendencia a finalizar un journey de una manera o de otra. Hay muchas aplicaciones que estamos usando también para entender cómo podemos eficientar las interacciones, los touch points que esos clientes tienen con nosotros, ¿no? Todas estas tecnologías que estamos viendo de AI Assistants que te responden ya son bots, pero que responden con voz. Hay muchas de esas aplicaciones que estamos explorando, pero también si te pones a pensar en el servicio durante el tiempo en el que el cliente está recibiendo el servicio y su experiencia postventa, también tenemos un montón de casos de uso en los que la inteligencia artificial está empezando a darnos unos insights que siempre mi frustración es que debemos ser no reactivos a esos insights, sino me gustaría ser proactivo, me gustaría anticiparme a esa experiencia que el cliente va a tener en el punto de venta o en el canal de atención al cliente o en cualquier interacción que tenga con nosotros. Y creo que eso es realmente la parte más difícil de conseguir, pero es cuando realmente empiezas a pensar cómo el consumidor interacciona con tu marca, y ahí es donde probablemente ya estás empezando a deleitar a ese consumidor. ¿Cómo ves tú, Bruna, esa cantidad de datos que recibimos, recopilamos y que estamos expuestos dentro de las organizaciones? ¿Cómo le sacamos el mejor provecho? Porque además muchas veces se espera que alguien saque ese provecho y me lo comparta, ¿no? El área de digital o el área de retail media me traiga la información, pero ¿cómo sacamos nosotros dentro de nuestras áreas el mejor provecho a esos datos? Mira, yo sinceramente tengo un tema con datos. Y veo mis colegas que ya trabajaron conmigo aquí y me pueden validar. Para mí, nosotros hoy estamos expuestos a una cantidad infinita de datos, infinitas. Y si nosotros no tenemos claridad de cuál es el problema real que nosotros queremos atacar, nosotros nos volvemos locos con la cantidad de insights, de datos, de data points, de caminos distintos que este Big Data nos da, ¿no? Estuve yo semana pasada como parte de toda esta Mi Journey con el LT de Microsoft en Estados Unidos y ellos me estaban diciendo, el gran error que nosotros hoy tomamos como empresas, ¿no? Cuando hablamos de AI, es que nosotros esperamos que AI solves all our issues. Pero cuando yo llego y pregunto yo a los top executives de estas empresas, ¿cuál es tu issue? What are you solving for? Existe un silencio en la sala. Entonces, mi recomendación y lo que pienso yo de datos es, you need to fall in love with the problem. Pero así, en otro nivel, tienes que enamorarse del problema. Y con base en ese problema, crear una secuencia de acciones, actividades que nosotros tenemos que hacer, implementar y seguir, donde vamos a considerar varias variables, ¿no? Inversión, tiempo, recursos humanos, urgencia para solucionar este problema. Y con base en eso, address,
pero siempre con el enfoque de cuál es el problema que tengo que solucionar y no solo cuál es la cantidad de data que tengo disponible. En ese orden de ideas que planteas tú, a veces la desconexión que hay entre las soluciones y el problema, creo que es algo con lo que seguramente muchos nos sentimos identificados. ¿Qué tan distante estamos viendo también las ejecuciones que estamos haciendo nosotros, las marcas en la calle, en los canales físicos, en los canales digitales, frente a las necesidades reales del consumidor y del comprador? Me pregunto si esa distancia entre la solución y el problema también podría estar impactando la manera como estamos saliendo nosotros a la calle a ejecutar y estamos abordando al consumidor. Bruna, me encantaría que nos contaras un poco de eso. Totalmente. De hecho, tengo un caso, yo no voy a poder usar la marca específica, pero quiero que ustedes se imaginen, ¿no? Muchas veces, y todos que trabajan con productos y fornecen un producto, nosotros siempre tenemos que enamorarnos en entregar un producto de superioridad para nuestro consumidor. ¿Para qué? Para que el consumidor regrese, para que nosotros construamos todo lo que es el brand fidelity y todo eso. Ahora, muchas veces nos olvidamos de preguntar ¿cuál es esta superioridad que el consumidor necesita? Entonces, ejemplo práctico y real. Viene el equipo de R&D, de desenvolvimiento de producto y dice, yo tengo una mejora maravillosa que va a hacer con que este producto entregue 3 veces más XYZ. Va a aumentar un poco el costo, vamos a tener que subir un poco el precio, todo eso. Pero cuando tú haces el double click, el consumidor ya está súper satisfecho con el XYZ. ¿Por qué nosotros estamos enfocándonos en la mejora de XYZ que el consumidor ya está considerando good enough? Entonces, para mí siempre la pregunta tiene que ser regresar con el consumidor al centro y preguntar y escuchar. Mismo que nosotros no tengamos esta solución. ¿Cuál va a ser la gran diferencia que tengo que yo hacer con mi producto, con mi servicio, para poder ser considerado superior? Porque muchas veces nosotros invertimos en una superioridad que nuestro consumidor no está pidiendo y que nuestro consumidor no está viendo su gran beneficio. Esto me lleva a preguntarle a Ana Claudia, porque obviamente esta comunicación que tú hablas, Bruna, es una comunicación que nosotros estamos dando hacia el consumidor, que probablemente, y me encantaría que nos contaras un poco también cómo debería ser esa comunicación, pero también qué estamos haciendo para oír al consumidor, ¿no? Es una comunicación que debe ser bidireccional y probablemente hoy con todas las herramientas que tenemos de acceso a ese consumidor vamos a poder extraer mucha información ahí, pero quisiera como entender esa comunicación hacia el consumidor, cómo debemos manejarla. Sí, Victoria, pues es que estamos enfrente a un consumidor que, como veíamos en EY, está en medio de la inmediatez. El consumidor de hoy día es totalmente diferente al consumidor de hace 5 y 10 años. La pandemia trajo cambios enormes en el consumidor que es cada vez más empoderado. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy jovencita trabajando en marketing, trabajé en Procter & Gamble justamente, pues el consumidor era un ente por allá etéreo que uno investigaba y era como un gris. Hoy día el consumidor está al centro de las decisiones y tiene todo el poder de elegirnos, pero también de vetarnos. Y teniendo en cuenta ese poder que tiene el consumidor es donde las marcas y las compañías debemos estar atentos a dónde entro en medio de esa inmediatez a darle el mejor servicio que está pidiendo el consumidor. Como tú dices, Bruna, no se trata de tener un improvement en un ingrediente. De pronto el consumidor lo que quiere es un formato diferente, un mejor precio, estar disponible en otro canal. Y en esa medida, Victoria, es donde decidimos desde marketing cómo nos comunicamos, pero tenemos que entender al consumidor, o sea, hipersegmentar. Tal vez sería mi recomendación en este momento, es que
no podemos hablar de un consumidor como Latinoamérica, 600 millones de personas. El consumidor es un marketing persona que está claramente identificado, que está segmentado, que requiere atributos específicos y valor agregado de nuestras marcas, y vamos a enviarle comunicación a ese consumidor especial. Les voy a poner un ejemplo del mundo de la nutrición, que trabajé muchos años en Abbott, trabajé en Pfizer y trabajé en Aspen en fórmulas infantiles y en nutrición. Cuando una mamá está en lactancia materna, pues puede ser que la mamá la veamos igual en toda Latinoamérica, pero no se segmenta por país. La segmentación que hacemos de las mamás es por psicografía, porque la mamá que es mucho más natural, que está buscando marcas veganas y que quiere lo mejor para su bebé, probablemente está haciendo lactancia materna por mucho más tiempo. Pero la mamá que vuelve al trabajo es otra mamá, la que vuelve rápido. En México son 2 meses de permiso de maternidad, entonces la mamá pues necesita urgentemente, si no puede dar lactancia, ir a fórmula infantil. Nos comunicamos distinto con cada mamá. Cada mamá es una marketing persona distinta, consume Instagram diferente, consume ChatGPT diferente, tiene tiempos distintos, atiende eventos diferentes, no me puedo comunicar igual. Así que la obsesión, y conecto otra vez con omnicanalidad. ¿Cuáles son esos canales donde yo tengo los touch points con mi consumidor, paciente, cliente, shopper? ¿Cómo lo hago de una manera rentable? Porque no puedo asegurar que todos mis equipos de marketing van a tener todos los fundings para todo lo que proponen de cómo voy a los médicos, cómo voy a todas las redes sociales. Tengo que elegir dónde soy más rentable comunicándome. Y lo último, antes de pasar el micrófono, un mensaje único. Tenemos esta tendencia en marketing a hablar y explicar, y entonces yo soy esta marca que entrego esto y esto y esto. En medio de este mundo tan rápido, un solo mensaje, claro y diferenciado. Y si tengo ese mensaje tan claro, lo puedo repetir más, volverme más relevante y ser más rentables, que es lo que queremos todos al final en los negocios, tener un PIG súper saludable. Luis, en el tema de servicios, como Ana Claudia nos hablaba de la hipersegmentación, y esa hipersegmentación me lleva a pensar en la personalización, ¿no? Y el valor de la personalización, que nosotros queremos que las marcas nos hablen de manera individual, no colectiva, no sentirme que yo soy parte de un grupo, sino que yo soy importante para la marca y la marca me da un valor a mí. En ese tema de servicios, y donde millones de personas están consumiendo permanentemente, ¿cuál es ese reto gigante que tenemos en las organizaciones para lograr esa personalización? Y si la tecnología tiene algún ingrediente especial. Mira, nunca ha sido más fácil hacer personalización desde un punto de vista de tecnología, y nunca ha sido más difícil hacer personalización desde un punto de vista de marketing. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, al final, cuando hablamos del problema que queremos solucionar, cuando hablamos de lo que estamos hablando muchas veces es de cuál es el marketing insight, en base al cual tú quieres personalizar. Mira, yo hace muchos años en una vida pasada trabajaba para Lego, una marca de juguetes, ¿no? Y yendo a este tema del consumidor y del shopper y cómo les hablas a distintos segmentos de ambos, todo empieza por entender realmente cuál es el marketing insight para esa audiencia en particular, ¿no? Y el gran reto, respondiendo a tu pregunta en cómo aplicas eso a escala y cómo lo utilizas para personalizar, es que tienes que empezar a utilizar el mismo principio con los distintos segmentos a los que tú quieres trabajar, ¿no? Si hablamos de distintos segmentos de mamás, cada una de estas mamás tiene un marketing insight distinto, tiene un driver distinto a la hora de elegir un producto, a la hora de comprar, a la hora de tomar sus decisiones. Entonces, claro, tú hablas con tu departamento de digital y seguro que te empiezan a hablar de segmentaciones, de audiencias y de vamos a poner un creativo distinto a estos y en un canal y en otro. Está súper bien, pero si no tienes una estrategia de marketing fuerte detrás, con clara segmentación, con claros insights, realmente haciendo marketing de verdad,
es muy difícil hacer personalización a escala. Y hay muchas veces que la gente se pierde en el factor de que, bueno, como puedo ir a Google y decirle, quiero una audiencia que están interesadas en comprar este servicio, o quiero una audiencia que están interesados en esto. Entonces le puedes poner anuncios distintos a esas audiencias distintas cuando están scrolleando en su Instagram, ya piensas que ya estás haciendo personalización, ¿no? Y lo que veo day in, day out es, pero realmente, ¿cómo de diferente es? Si no veo que el concepto de comunicación, que la plataforma que estás utilizando de marketing realmente marca una diferencia, ¿no? Creo que esa es la gran dificultad. Técnicamente es muy fácil hacer hoy en día, entonces creo que ahí es donde hay una tensión entre los departamentos de digital muchas veces y los departamentos de marketing, ¿verdad? Tú hablas de un poco también las divisiones que hay dentro de las organizaciones y cómo tradicionalmente se organizan las empresas al interior. Si tú tuvieras hoy el poder de decisión de cómo organizar un área de marketing, uno diría, bueno, por digital, por físico, ¿cómo organizarías? Me causa curiosidad dentro de todo eso que estás hablando tú, ¿a qué le darías tu prioridad o cómo pondrías unos heads en marketing al interior de la empresa? Por tipo de cliente. Yo creo que si lo empiezas a hacer por canal, ya empiezas, ¿verdad? Creando fragmentación. Yo crearía equipos, clusters de clientes, en los que todos tenemos un objetivo común que es deleitar a este tipo de cliente, ¿no? Bien sea, no sé, mamás, pacientes. Oye, entonces me encanta porque entonces ya no, los cargos no son brand managers, sino customer manager, algo así, marketing, súper interesante. Alguien que tenga esa responsabilidad de trade, de digital, de producto, creo que ahí es donde yo veo una gran diferencia. En vidas pasadas siempre estábamos organizados por producto o por línea de producto y era interesante, pero ¿cuál era el reto que teníamos? Que nos dábamos cuenta de que cuando tenías 40 franquicias de producto, como teníamos una empresa en la que trabajaba, estábamos lanzándole 8 mensajes a la vez a la misma audiencia, porque todas las líneas de producto querían atacar a ese segmento que eran niños de 8 a 12 años que están en juguetes de acción, etcétera, etcétera, y al final nos dábamos cuenta, pues si tengo 8 líneas de productos compitiendo por la misma audiencia, creo que ahí es donde yo haría un cambio significativo, es centrarme en las tipologías de clientes. Me encanta el curso que está cogiendo esta conversación porque la verdad hemos hecho un recorrido desde los problemas y a veces la desconexión que tenemos por la solución, que a veces buscamos una solución antes de siquiera haber solucionado el problema, y cómo también el tema de los insights y la captura de insights, que a veces es más buscando en vez de generando y trayendo a mi servicio. Y ahora estamos hablando ya del consumidor, bueno, y del consumidor en el centro, y eso cómo debería también transformar nuestras organizaciones al interior para que realmente de manera transversal nos acerquemos a ese consumidor. Bruna. Para mí, todo empieza con el consumidor al centro, ¿no? O sea, si nosotros no lo entendemos profundamente, ¿qué vamos a vender? Pero una de las cosas que a mí me gusta traer las personas a la realidad, y por esto decidí tomar esta decisión en mi nuevo camino, es nosotros tenemos que siempre trabajar con proxies para que nuestras decisiones sean escalables y que sean monetariamente beneficiosas para nuestra compañía. Porque muchas veces yo veo proyectos y yo hablo con personas que tienen ideas fantásticas. Tú dices, wow, si yo soy expuesta a un tipo de solución así, no tengo como no comprar este producto. Pero miras la página y dices, ¿eso es escalable? No, no es escalable. Entonces, para mí, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que cada vez más poner en nuestra cabeza, es cómo usar los elementos de search, los elementos de encuentro con el consumidor,
para tornarse el más approachable y el más específico posible para esta persona, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo logro yo impactar cada vez más un chat GPT para recomendar mi marca? ¿Cómo logro yo hoy usar todas las herramientas que este consumidor ya está usando para pesquisar, para entender más del producto, para entender más de la categoría, para que llegue a mi marca? Entonces, de nuevo, yo siempre digo, no hay secreto ni fórmula muy complicada. You fall in love with your problem y de repente no va a ser hablar específicamente con cada uno de los consumidores. A veces va a ser tan simple como comunicar el beneficio principal del producto que hable con la mayor parte de los consumidores que buscan este producto. Número 2, estar donde los consumidores ya usan para buscar informarse con el contenido relevante basado en dónde está el consumer journey de esta persona. Y 3, usar la tienda como una gran vitrina de facilitación de escoja de nuestro producto. Y eso es nada más do que la definición de omnicanalidad, pero do not fall in love, y perdón por mi Spanglish, gente, yo soy brasilera, pero yo no sé hablar ni portugués, ni español, ni inglés, entonces me perdonen. Pero don't let the perfection of one-on-one tailoring hacer con que nosotros perdamos mucho tiempo en soluciones que no son escalables. Ese es mi tip. Bueno, pues tremendo. Creo que nos llevamos un gran aprendizaje con esto que nos estás planteando. Yo quiero invitarlos a hacer un ejercicio de futuro. Si tuviéramos que irnos 10 años adelante, varios años adelante, ¿cuál debería ser una habilidad que ya debamos estar desarrollando nosotros como equipos de marketing y ventas para asegurar que vamos a ser exitosos en ese futuro? ¿Y cuál sería esa tendencia en adelante que deberíamos abordar con esa habilidad? Ana Claudia. De cara a 10 años, creo que estamos expuestos a cambios más rápidos, y un consumidor que tiene una ambigüedad, que es resiliente, pero que a la vez ya está viviendo en estos cambios tan rápido que ya no le importa. Que vamos a tener hiperinflación por el tema de los tariffs. Ok, bajo los volúmenes. Que entonces quiero wellness, pero están muy costosos los medicamentos. Tomo un crédito para hacerme la cirugía bariátrica y para comprar los suplementos en la farmacia para adelgazar. Mi recomendación hacia el futuro para los próximos 10 años para marketing es: no se obsesionen con las ventas, obsesiónense por ser tan rápidos como el consumidor para entenderlos y entregarles ese unique selling proposition y hacerlo rentablemente. Qué pregunta tan difícil. Muy difícil. Estaba pensando cómo responder a esa pregunta, ¿no? En 10 años. Mira, yo creo que probablemente algo que no va a cambiar en 10 años es que esa expectativa del consumidor de la que hablábamos cuando empezamos esta charla va a seguir siendo mucho más exigente hacia las marcas, ¿no? Creo que esa expectativa es el gran reto que los equipos de marketing van a tener que seguir trabajando, y eso se traduce en todos los conceptos que hemos hablado hoy. El consumidor va a esperar una experiencia totalmente seamless, da igual en qué canal esté interaccionando con la marca. El consumidor va a esperar modelos personalizados de atención al cliente, va a esperar que sepas quién es, va a esperar que sepa cuáles son sus preferencias, y a medida que vaya mejorando la tecnología durante estos 10 años, la expectativa del consumidor no va a bajar, porque habrá alguien que sea capaz de utilizar esa tecnología bien y mostrará el nuevo estándar, que será el nuevo Amazon, el nuevo Netflix o el nuevo... Y ese va a ser el modelo con el que nos comparen a los demás. Y me van a decir, ¿pero por qué tarda usted 3 días en hacer esto si yo con, no sé, con esta otra marca lo puedo tener en minutos, ¿no? Entonces creo que eso no va a cambiar, y probablemente en 10 años aquellas organizaciones de marketing que no empiecen a ser realmente de verdad
customer centric, porque es una de estas palabras como digo, que todo el mundo usa, pero que es muy difícil hacer. Si no somos capaces de cumplir esas expectativas y de atacar todos estos puntos que hemos estado hablando hoy, creo que va a ser muy difícil que marcas realmente tengan éxito dentro de 10 años. Bueno, la mía yo creo que no es tan profunda. Me dejaron mal, chicos. Pero yo diría, do not be obsessed with perfection. No se obsesiones con perfección, obsesiónese por ser mejor. La segunda cosa que yo diría es enfoque en soluciones que son escalables. Y el tercero y más importante es dedíquense al entrenamiento del equipo de ventas de ustedes para el mundo de mañana. El mundo de mañana es el mundo donde la relación entre un vendedor y un comprador va a ser la diferencia con que tu marca sea continuamente expuesta como una de las mejores dentro de la tienda, dentro del mercado. Entonces, don't be perfect, be better. Don't be obsessed with be scalable. Y no olvides que el capital humano que tienes tú, tienes que ser el mejor para que tu marca seas el mejor en el punto de venta. Me encantan estas recomendaciones. Además, nosotros estamos en el mundo de las ventas y Grupo Ola con un equipo gigantesco. Eso me pone feliz pensar que seguimos con negocios para los próximos 10 años. Gracias, Bruna, por esa, de verdad. Creo que para nosotros hoy el consumidor latinoamericano no es solamente un comprador, es una voz activa que compara, opina, decide y exige. Creo que para mí eso es uno de los grandes aprendizajes de este foro. Buscar el valor tangible de cada interacción, lo que nos hablaban ustedes del relacionamiento bidireccional con ese comprador y con ese consumidor que está dispuesto a cambiar de marca si no encuentra confianza, calidad e innovación, y cómo materializamos esa innovación, cómo materializamos esa confianza también a través de la personalización y de la hipersegmentación para que se sienta identificado con lo que nosotros como marca le estamos ofreciendo. La inteligencia artificial que forma parte ya de la vida cotidiana de todos nosotros y también depende de nosotros usarla, y creo que ustedes hablaron de algo que para mí es bien importante, es con transparencia, con propósito y para fortalecer la confianza, no solamente como una herramienta para buscar información no X, sino también para poder acercarnos, que era un poco lo que nos mencionabas, Luis, del uso de las tecnologías. Y que lo que realmente mueve al consumidor, y esto me ha generado de verdad un impacto importante, no es cómo lo transformamos a él, sino cómo impactamos su vida de una manera mejor, que creo que son dos cosas bien distintas y para mí ha sido como bien revelador eso que ustedes hoy nos han planteado. De verdad quiero darles las gracias, creo que nos llevamos una cantidad de aprendizajes que ya no vamos a tener brand managers, sino consumer managers, ¿no? Y muchos de los temas que realmente para nosotros nos mueven y importante que salgamos, y los insights, creo que hay muchos insights que podemos tener acá y podemos decirle a la inteligencia artificial cuando saquemos la grabación en YouTube que nos saque los insights de esta conversación, Luis, para empezar a utilizar eso que nos has compartido hoy. Entonces quiero abrir el foro, por favor, para preguntas que quieran hacerles a los panelistas. Creo que ya tenemos alguien que quiere preguntar para que estemos preparados. A ver cómo nos... Gracias, Jackie. ¿Quién tiene alguna pregunta? Por acá habían... Caramba, los dejamos, mejor dicho, pensando. Están pensando tanto que van a sacar a la inteligencia artificial. Ah, gracias. Adelante. Me encantó el concepto de consumer managers, porque viniendo del mundo de brand marketing y enfocado siempre en las marcas, creo que ese concepto es bien importante. ¿Cómo podríamos complementarlo con un poco el tema de inteligencia artificial que hablamos hoy, ese conocimiento tan profundo que estamos teniendo? ¿Cómo nos ayudaría ese concepto
más toda la información que estamos teniendo, como a reestructurar nuestros equipos de mercadeo. ¿Cómo lo ven ustedes? Si quiere Luis, que fue el que lanzó el concepto, y después Ana Claudia. Mira, una de las principales barreras que yo veo en organizaciones ahora a la hora de adoptar inteligencia artificial es que ni siquiera estamos proactivamente entrenando a nuestro personal de ventas, a nuestro personal de marketing, a personal de producto en el uso de esas tecnologías. Cada una de esas unidades probablemente tiene, en cuanto sean capaces de entender las herramientas que podemos poner a su disposición, yo lo que veo es que cada vez que hago engagement con un equipo y empezamos a exponer lo que se puede hacer, ellos mismos surgen con ideas de cómo pueden eficientar sus procesos, de cómo pueden mejorar la experiencia del cliente, de dónde se puede aplicar eso, ¿no? Creo que aquí hay que ser un enabler de la organización y empezar a usarlo, porque luego creo que es relativamente sencillo empezar a escalar todo este tipo de cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy tangible, el otro día estaba hablando con unos colegas de Google, haciéndoles un challenge, ¿no? Que estas plataformas como Google y Meta te están diciendo, nosotros tenemos un montón de AI y podemos empezar a generar muchos creative assets, variaciones, es muy barato, entonces esto puede ser muy escalable, ¿no? Y cuando tú lo miras con tu mente de marketing dices, lo he intentado muchas veces y todas estas herramientas de generación de imágenes y de vídeo generan assets que están totalmente off-brand, ¿no? Una de las proyectos en los que estoy trabajando es en cómo creamos un chat GPT para nuestra marca, con nuestros brand books, con anuncios antiguos que habíamos hecho, con todas las iteraciones que hemos hecho para enseñarle a ese modelo de inteligencia artificial que es un buen asset, en este caso, desde ese punto de vista. Y eso surge de una conversación que tuve con un departamento creativo de nuestra organización. Entonces, eso es lo que a mí me sorprende, que cada vez que vas hablando con distintas partes de tu organización, ellos mismos van surgiendo con ideas, ¿no? Creo que si empezamos a organizarnos un poco en entender cómo le podemos crear valor al usuario y al cliente o al consumidor, creo que las organizaciones, yo siempre veo mucha disposición para deleitar al consumidor. Creo que hay muchas veces que necesitan que seamos unos enablers y que ellos puedan hacerlo, ¿no? Eso lo veo mucho. Juan Fernando, yo creo que inteligencia artificial estamos como arañándola hasta ahora, y si me permite aquí la audiencia voy a preguntarles un poco. Voy a empezar por mí. ¿Qué tanto sabemos de inteligencia artificial? O sea, ¿qué tanto decimos, yo soy experto y ya después de esta panel yo salgo directo a mi empresa y voy a implementar toda mi inteligencia artificial? ¿Quiénes se creen expertos nivel 5, de 1 a 5, 5? Levanten la mano. Nivel 4. Nivel 2. Eso. Nivel 1. Ok, entonces esto nos muestra que primero tenemos que educarnos, porque tenemos la IA automatizada, que son los chatbots, la IA que nos ayuda con procesos, la IA generativa, y hasta ahí sé, no más, porque siendo la líder de los negocios tengo que hablarle a mis equipos de inteligencia artificial, pero para poder servir a nuestros clientes y a nuestros consumidores, aprendamos primero. Y para aprender hay que lanzarse. Lo hago con mis equipos y lo hago con mis alumnos en clase, que doy clase de marketing digital, y les digo, utilicemos ya inteligencia artificial generativa para hacer videos y hacer imágenes, y vamos a buscar en inteligencia artificial y a correr esta base de datos para ver clusters. Entonces, la invitación que tengo es, esto no está resuelto, estamos empezando, aunque inteligencia artificial ya lleva muchos años, sobre todo desde Machine Learning, llevamos 30 años, no sé, muchísimos. ¿Tú eres experto? ¿Cuántos años lleva inteligencia artificial? Las redes neuronales y todo, ya cuando yo estaba estudiando en la universidad hace unos cuantos años. ¿Cuántos? Unos cuantos. 20, 30, No, 40. 30, 40, imagínense. De Y para todo lo que podemos hacer, creo que hay una gran oportunidad de aprender y de tener áreas especializadas o
que nos enseñen, pero luego que sea una democratización de la inteligencia artificial para sacar el mejor partido. No, para mí nosotros tenemos que siempre acordarnos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un ser, no, I don't even know how to explain it, un ambiente donde existe una acumulación de datos absurdos y va creando patrones previsibles para darnos respuestas a preguntas y de repente generar insights sin necesariamente que nosotros nos preguntemos. Pero para eso yo te diría, yo creo que todavía nosotros no estamos ready para pasar de brand managers a consumer managers. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que tener un entendimiento tan detallado de el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué del shopper y garantizar que hoy nosotros tengamos la data continua, la data correcta, la data de manera estructurada de una forma donde AI se puede incorporar para poder empezar a dar estos insights para migrar a eso. Yo creo que el momento que nosotros migremos a eso va a ser un momento increíble porque tú vas a poder conectar todo que es las nuevas plataformas que nosotros ni conocemos todavía de CRM a estos predictable insights creados por AI. Pero la verdad yo veo un challenge más real que es tanto la parte del porqué del consumidor que mapee 100% del árbol de decisión de compra del consumidor en un producto específico y la uniformización de data que nosotros tenemos que tener para contestar a estas preguntas. Entonces, si yo uso Nielsen, tiene que estar integrado con los mismos meses o fechas o lecturas algoritmas de la data de sellout que pasa nuestro cliente, que tiene que estar integrada automáticamente con la data que nos pasa Meta de la parte de búsqueda y repurchase. Entonces, yo creo que hoy lo que se puede hacer para llegar más cerca de este modelo es cómo crear un equipo o cómo crear mis brand managers, el experto de integrar insights con analíticos para llegar cada vez más cercano a integrar a utilizar AI como una solución. Bueno, me encanta porque estamos viendo el desafío de 10 años, pero ya Bruna nos anticipó a un desafío antes. Entonces tenemos trabajito también para estos 10 años y llegar hasta allá. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Adelante, Pepe. Bruna, hablaste sobre enamorarte del problema y no de la solución. Bueno, eso lo vimos en un evento en Chile, Emprende tu Mente, con Uri, que era el fundador de Waze, que uno ve cómo al enamorarse del problema logra grandes cambios. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes. Entendiendo que el canal moderno es un tremendo partner para llegar a los consumidores y aumentar las ventas, pero cada vez más el retailer presiona con distintos costos, Rappel, Retail Media, Retail In-Store Media y un montón de cosas que van generando que al final uno tenga menor margen. Y recuerdo en un summit que estuvimos con un tremendo referente de Procter, Tom, que se fue a Bentonville a trabajar con Walmart, a tratar de enamorarse de ese problema de que retailers te van presionando a que tengas una menor rentabilidad y al final uno no pueda agregarle el valor que necesita el consumidor final. ¿Cómo ustedes se han enamorado del problema y cómo lo han trabajado con los retailers para lograr dar vuelta y generarle valor a ese consumidor? Me encanta tu pregunta porque para mí se separan dos respuestas. La primera es, ¿cómo logro yo entender el problema real, raíz de mi comprador, de mi cliente? Y la segunda cosa es, ¿cuál es el problema más grande que tiene la industria o este cliente específico para estar exprimiendo tanto las márgenes, exigir cada vez más back margin, discusiones a corto plazo versus una construcción de valor, ¿no? Entonces,
para mí la respuesta pasa en, uno, la parte de address el problema actual y de negociaciones contractuales de cuánto nosotros vamos a dar de back margin, front margin y cómo cada vez más mantener un healthy P&L vía una planeación de negocio conjunto con el cliente que va más do que el mes, el trimestre, cada 6 meses. Nosotros llamamos de joint business planning, ¿no? Es de verdad sentarnos con el cliente, junto con las personas que deciden, y siempre tiene que ser una discusión multifuncional, porque este comprador tiene métricas al contrario también de la persona de finanzas, la persona de logística, la persona de mercadeo, de lo que sea dentro del cliente. Y con base en eso podemos nosotros lograr dar soluciones puntuales que no necesariamente se adresen a este problema específico, pero con una visibilidad un poco más larga, lograr una cierta flexibilidad. Los retailers hoy que pierden penetración para discounters, para online, pure players o hasta ¿no? Clientes un poco más chicos como dollar stores, hoy el activity system que está existiendo es, necesito yo tener el precio más bajo y necesito yo hacer con que el proveedor o la industria me pague por eso. Y la discusión grande tiene que ser, hey, esperemos un momento. Sí entiendo este problema actual, vamos a trabajar con 12 meses de visibilidad para poder darte una visibilidad de cuánto te voy a invertir y cuánto no voy a invertir, para no tener esta negociación diaria, pero la real pregunta es, ¿cómo logro yo traer este consumidor de regreso a tu tienda? ¿O qué está faltando en tu tienda para que este consumidor hoy no esté comprando la belleza, la carne, el perecible en tu tienda? Y con base en eso, tú ayudas al cliente a elaborar un proyecto mucho más grande de la discusión del día a día, que te va a aliviar y ayudar y muchas veces hasta flexibilizar esta discusión de corto plazo de márgenes del día a día. Perdón por mi español, fue pésimo, yo sé. ¿Alguno quiere complementar? Ana Claudia o Luis. No, creo que, damos espacio a una pregunta más. Adelante, por favor. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta conversación, muy buena. Me dieron ganas de estar ahí sentado con ustedes discutiendo. Para los que me conocen, saben que es así. Soy Alejandro Levy de Heavy Digital Growth. Hay algo que creo que estamos dejando de lado, de que los consumidores se mueven más rápido que las compañías y ellos van a estar adoptando la AI, obviamente más rápido que nosotros. Yo pienso que en un muy corto plazo ellos van a estar representados por AI y nosotros no vamos a estar hablando con los consumidores. Quizás eso va a pasar muy pronto. Lo que nos deja en una situación como dueños de P&L y compañías, de que la conversación con nuestros consumidores va a ser netamente transaccional y vamos a perder la posibilidad de influenciarlo directamente porque vamos a ir en busca de un objetivo puntual. Por lo tanto, el margen, el lifetime value del cliente se hace mucho más importante para la toma de decisión en ese punto de contacto. Pero lo que no vamos a perder nunca es la capacidad de influenciar a los consumidores en un entorno que compone una tormenta perfecta, ¿cierto? Más medios, fragmentación, hay cada vez menos canales para hacer brand equity. ¿Cómo ven ustedes que se va a empezar a dividir la discusión entre cómo influencio, construyo marca y genero valor y cómo lidio con esta nueva realidad en donde el consumidor va a estar representado por una AI? A ver, Alejandro, gracias por tu pregunta. Yo creo que el consumidor representado por AI
ya está representado de alguna forma, porque acuérdate de lo que hablábamos ahora, y ahí es un fenómeno tan grande y de la capacidad que tenemos de analizar los datos que ya el consumidor está ahí, y que cada vez más lo vamos a aprender a escuchar a través de la IA. Pero si el consumidor siempre está en el centro, vía la inteligencia artificial, vía nuestra interacción en el one-on-one en caso de ventas que tengan que ser personales como cosméticos, por ejemplo, ahí no hay ni una AI que nos pueda dar respuesta. Cuando una mujer compra un cosmético o una mujer va a una farmacia a comprar un anticonceptivo, créeme que ninguna AI va a reemplazar esa interacción personal y el entendimiento que tenemos desde marketing. Lo que sí va a pasar es que vamos a ser mucho más veloces en entender ese entendimiento del consumidor, y nuestro reto, como decíamos acá, es la velocidad en que nos organizamos internamente para dar esa respuesta, pero jamás perder la obsesión por el cliente, inclusive con inteligencia artificial. Todo lo contrario, yo creo que es una gran ayuda. Me va a permitir a que mis equipos de trabajo y de marketing estén enfocados en agregar valor y entender los insights y de verdad movilizar al interior las empresas, como decía Luis y Bruna, para poder servir mejor sin perder el contacto con el consumidor, pero hacerlo de manera mucho más rápida usando inteligencia artificial. Eso es lo que yo creo. No sé qué opinan mis colegas. ¿Quieren complementar? Yo creo que variará mucho por categoría, ¿no? Pero una de las tendencias que sí veo y que además me gusta mucho es cómo los puntos de venta físicos cada vez se están convirtiendo más en una experiencia más que en una transacción, ¿no? Porque la transacción la puedes hacer online, ahí no hay magia, no hay química, pero cuando tú vas a una tienda de Apple no es solo una transacción, es mucho más. Cuando vas a una tienda de Lego, por ejemplo, había una obsesión por convertir esa visita a la tienda en una experiencia en la que el niño pueda jugar con el producto, en el que lo puedan ver, en el que se puedan enamorar de ese producto y hacer de esa visita a la tienda y de ese touch point una experiencia que no puedes tener de ninguna otra manera, ¿no? Probablemente a través de los canales digitales, las AIs, como veíamos en ese ejemplo del Giveries entre un asistente del cliente y un asistente del restaurante, probablemente veamos mucho más de eso, probablemente sí, pero lo que va a marcar la diferencia es la experiencia que luego tengas en ese restaurante, ¿no? La experiencia que como humano tengas. Y yo creo que incluso en el mundo del shopping es un concepto en sí mismo ir de shopping, ¿no? La experiencia de ir de shopping, de hablar con una persona que te recomiende, que te entienda, creo que eso no va a desaparecer. Cada vez va a ser más experiencial, ¿ya? Y creo que eso es bonito y me gustaría que eso no lo perdamos, ¿no? Y que aprovechemos toda la parte de AI para hacer esa experiencia todavía mejor. Pero creo que veremos más de eso y dependerá mucho de qué categorías, ¿no? Mira que es un poco lo que Bruna nos hablaba hace un rato de la visión hacia el futuro y cuáles son esas habilidades que debemos desarrollar en nuestros equipos para estar vigentes y presentes en ese futuro. Y tú hablabas, capaciten a sus equipos de ventas, hablando muy específicamente desde las áreas que tenemos nosotros, porque eso va a marcar la diferencia realmente en la venta, en la interacción, la manera como interactuemos va a marcar la diferencia, que es exactamente lo que ustedes están hablando, esa experiencia que muy probablemente se va a potenciar a través de y con las herramientas de inteligencia artificial o las tecnologías que tengamos a disposición, pero la interacción y la experiencia de la interacción sigue teniendo un papel relevante y seguramente va a tenerlo aún más en la medida en que las tecnologías reemplacen muchas de las cosas que hoy hacemos. Bruna. Yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí, de nuevo, amo dividir las cosas por partes, entonces sequencing para mí es vida. Para mí, la parte de AI, yo no sé cómo llamar AI, gente, me ayuden, ella, sistema, bueno, tenemos que discutir esto después para que podamos formalizar. Pero yo creo que AI va a reemplazar, o no reemplazar, pero
tal vez complementar mucho lo que hoy las influencers hacen para las marcas. ¿Tá? Hoy en día, cuando yo estoy buscando, y voy a dar el ejemplo de skincare, hoy en día, cuando yo estoy buscando una rutina de skincare, puedo yo ya hoy sacar una foto de mi cara, cosa que yo hago, by the way, y que diga, necesito que me recomiendes una rutina de skincare que valga máximo $100. Y él ya te va a dar. Te va a recomendar tu rutina de skincare basado con tu tipo de piel, con links de los productos y con el budget que quieres. El tema para mí es cómo nosotros tenemos que anticiparnos ya a ganar estos puntos de feeding de los Big AI, robots, chats, sponsorships, que van a complementar los influencers para poder address ahí mensajes de marketing que sean súper relevantes, que construyan la superioridad de mi marca. Entonces, hoy en día, entender lo que está por detrás de un chat GPT, que es una de las herramientas de AI más usadas por nuestros consumidores cuando nosotros hablamos de entendimiento de marca, entender el algoritmo de eso es muy difícil. Pero nosotros sabemos que es 100% fed de ratings and reviews, de un sweeping de precios de los mayores marketplaces, de principales fuentes de informaciones de la categoría y marca específica. Entonces es lograr ya mapear eso e invertir de manera intencional en salir en estos foros, en salir en estas redes para poder influenciar. Y la segunda cosa es, de nuevo, entender cómo yo puedo ser better y no siempre superior, absolutely perfect, para poder entregar una ecuación de valor que sea interesante al consumidor y al customer. Me encanta el concepto de no aspirar a ser perfecto, sino mejor. Creo que es bien interesante, me encanta. Bueno, tenemos que dar fin al panel. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me encanta la actividad que hemos generado hoy y sobre todo despertar la curiosidad que en todos nosotros sobre los temas que vimos. Gracias por su generosidad. Gracias por su apertura, por estar acá, a ustedes por su escucha activa. Les doy un abrazo gigantesco y nos vemos en la próxima chapter que tengamos o si no en Miami.